Seminarios Tizu presenta la serie Feliz para siempre con el objetivo de prepararnos para el fin del mundo según Amós 4:12. A continuación nuestro cuarto vídeo, un estudio de los personajes que intervienen en el gran conflicto de los siglos. Muy buenas noches, maestra Compaido. Buenas noches. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Vamos a hacer un análisis del estudio titulado Lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes en las Huellas de Jesús, cómo estudiar la Biblia, quinta parte. Lamentablemente, no pude encontrar información específica sobre la quinta parte del estudio titulado Lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes en las Huellas de Jesús, cómo estudiar la Biblia. Sin embargo, encontré información general sobre el material de estudio. Este material ha sido adaptado a las necesidades de los nuevos creyentes interamericanos. Además del formato básico de preguntas y respuestas para el estudio de la Biblia, cada lección incluirá las siguientes secciones. Jesús aquí y ahora. Presenta testimonios personales que aparecerán en la lección del domingo. Conozcamos un poco más. Aporta breves comentarios adicionales sobre un tema bíblico determinado. Vocabulario adventista. Intenta familiarizar a los nuevos miembros con expresiones peculiares de la cultura adventista que tienen un significado especial para nosotros. Autoevaluación. Afianza el proceso de aprendizaje al utilizar preguntas, cuestionarios u otras actividades con el fin de relacionar el tema de la lección con nuestra experiencia personal. Para saber más, presenta información, por lo general del campo de las ciencias sociales, de documentos históricos o de otras fuentes vinculadas al tema de la semana. Si tienes alguna pregunta específica sobre el contenido de la quinta parte de este estudio, estaré encantado de ayudarte a buscar más información. Muy bien, posiblemente no aparezca como la quinta parte, sino como el día jueves de la lección 11. Yo tengo el contenido, se lo brindo. Dice así: ¿qué quiso decir el contenido? Una vez que conocemos el contexto histórico y literario del pasaje que estamos estudiando, estaremos preparados para analizar su contenido. Interrogantes respecto al contenido. Aunque parezca obvio que hemos de insistir en que es primordial leer los pasajes bíblicos cuidadosa y detenidamente, lee Mateo 10, versículos 17 al 27 dos veces. Formularemos algunas preguntas básicas que se desprenden del relato. Si estamos familiarizados con el Nuevo Testamento, podremos contestar dichas preguntas sin ninguna ayuda, debido a que algunas preguntas únicamente pueden ser dilucidadas tras consultar otras fuentes. Hemos incluido unas breves respuestas entre paréntesis. Si tienes los medios a tu alcance, compara dichas explicaciones con las encontradas en otras fuentes. Gracias por compartir el contenido del estudio. Parece que este estudio está diseñado para ayudar a los nuevos creyentes a entender y analizar los pasajes bíblicos de manera más efectiva. Aquí hay algunos puntos clave que se destacan. Contexto histórico y literario. Antes de analizar el contenido de un pasaje bíblico, es importante entender su contexto histórico y literario. Esto puede incluir el tiempo y lugar en que fue escrito, el autor, el público al que estaba dirigido y el género literario. Análisis del contenido. Una vez que se entiende el contexto, se puede comenzar a analizar el contenido del pasaje. Esto puede implicar leer el pasaje cuidadosa y detenidamente y hacer preguntas sobre lo que se está leyendo. Interrogantes respecto al contenido. Algunas preguntas pueden surgir al leer el pasaje. Si estamos familiarizados con el Nuevo Testamento, podremos responder a estas preguntas sin ayuda. Sin embargo, algunas preguntas pueden requerir la consulta de otras fuentes para ser respondidas.
Consultar otras fuentes. Si hay preguntas que no se pueden responder solo con el texto bíblico, se pueden consultar otras fuentes. Estas pueden incluir comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos y otros recursos de estudio de la Biblia. Respuestas breves. En el estudio, se han incluido breves respuestas a algunas preguntas para ayudar en el proceso de aprendizaje. Espero que esto te ayude a entender mejor el propósito y el enfoque de este estudio. Si tienes alguna otra pregunta o si hay algo más en lo que pueda ayudarte, por favor házmelo saber. Sí, tenemos un ejemplo cuando dice, Marcos identifica el individuo que acudió a Jesús únicamente como un hombre. ¿Por qué este personaje se llama el joven rico? En un pasaje paralelo, Lucas se refiere a él como un dignatario. Lucas capítulo 18, versículo 18. Este personaje también es conocido como un hombre rico, puesto que tenía una gran fortuna. Mateo lo identifica como el joven rico en Mateo 19, versículo 20. El personaje que mencionas es conocido por varios nombres en los evangelios: el joven rico, el dignatario y el joven rey. Estos nombres se derivan de las diferentes descripciones que se dan de él en los relatos paralelos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En Lucas 18:18 se le describe como un dignatario o gobernante. Este término sugiere que tenía una posición de autoridad o influencia. En Mateo 19:20 se le llama el joven rico. Mateo añade el detalle de que era joven y también recalca su riqueza. El término el joven rey no aparece directamente en los evangelios, pero podría ser una interpretación o traducción de alguno de los términos anteriores. Es posible que este término se derive de la posición de autoridad sugerida en Lucas y la juventud mencionada en Mateo. Estos diferentes nombres reflejan los distintos aspectos de su identidad y situación que son relevantes para la enseñanza de Jesús en cada relato. En todos los casos, la historia de este hombre se utiliza para explorar las dificultades que la riqueza y el estatus pueden presentar para entrar en el reino de Dios. ¿Qué entendieron el joven dirigente y los demás judíos respecto al comentario de Jesús que únicamente Dios es bueno? Debido a que los judíos creían en la exclusiva bondad de Dios, pudieron haber considerado la posibilidad de que Jesús estuviera afirmando ser Dios. En el pasaje que mencionas, Jesús está teniendo una conversación con un joven rico. Cuando el joven se dirige a Jesús como maestro bueno, Jesús responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Lucas 18, 18-19. Esta respuesta de Jesús puede interpretarse de varias maneras. Algunos pueden verlo como una corrección, indicando que solo Dios es verdaderamente bueno y que la bondad de Jesús proviene de su relación con Dios. Otros pueden interpretarlo como una insinuación de que Jesús está afirmando ser Dios, ya que acepta el título de bueno. En cuanto a cómo los judíos de la época entendieron este comentario, es difícil de decir con certeza. Los judíos creían en la bondad exclusiva de Dios, por lo que es posible que algunos hayan interpretado las palabras de Jesús como una afirmación de su divinidad. Sin embargo, también es posible que muchos no hayan entendido completamente el significado de sus palabras en ese momento. Es importante recordar que la comprensión completa de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios se reveló progresivamente a lo largo de su ministerio y se hizo más clara después de su resurrección. El siguiente párrafo nos
la siguiente pregunta nos dice así: ¿por qué se sorprendieron los discípulos cuando Jesús dijo que es difícil para los ricos entrar en el reino de Dios? Entre paréntesis aparece el siguiente comentario: los judíos consideraban que la riqueza era una recompensa de Dios a la piedad y fidelidad de alguien. Este comentario entre paréntesis es justamente lo que nos dice que tenemos que buscar en otras fuentes. Adelante. El párrafo que mencionas parece estar haciendo una serie de afirmaciones y preguntas sobre un pasaje específico de la Biblia, en el que Jesús habla sobre la dificultad que tienen los ricos para entrar en el reino de Dios. Aquí te proporciono un análisis de cada punto. ¿Por qué se sorprendieron los discípulos cuando Jesús dijo que es difícil para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se sorprendieron porque, en la cultura judía de la época, se creía comúnmente que la riqueza era una señal de la bendición y el favor de Dios. Por lo tanto, la afirmación de Jesús contradecía esta creencia común. Los judíos consideraban que la riqueza era una recompensa de Dios a la piedad y fidelidad de alguien. Esto es correcto. En la cultura judía de la época, se creía que la riqueza era una señal de la bendición de Dios y una recompensa por la piedad y la fidelidad de una persona. Asterisco asterisco este comentario entre paréntesis. Justamente lo que nos dice que tenemos que buscar en otras fuentes adelante. Asterisco asterisco parece que este comentario está sugiriendo que para entender completamente el pasaje y su contexto, puede ser útil buscar en otras fuentes, como comentarios bíblicos, estudios académicos o interpretaciones teológicas. Espero que esto te ayude a entender mejor el pasaje y el contexto cultural en el que fue escrito. Si tienes más preguntas o necesitas más aclaraciones, no dudes en preguntar. Sí, profe, vamos a construir una conclusión y una oración final. Claro, aquí te dejo una posible conclusión y oración final basada en nuestro estudio. Conclusión: a través de nuestro análisis, hemos descubierto que la Biblia nos enseña a entender y analizar los pasajes bíblicos de manera más efectiva. Hemos aprendido que es importante entender el contexto histórico y literario antes de analizar el contenido de un pasaje. También hemos visto que algunas preguntas pueden surgir al leer el pasaje y que algunas de estas preguntas pueden requerir la consulta de otras fuentes para ser respondidas. Finalmente, hemos discutido la importancia de compartir nuestras interpretaciones y conclusiones con otros para enriquecer nuestra comprensión de la palabra de Dios. Oración final: Señor, te damos gracias por tu palabra y por la sabiduría que nos proporciona. Te pedimos que nos guíes en nuestro estudio de la Biblia y que nos ayudes a entender y aplicar tus enseñanzas en nuestra vida diaria. Ayúdanos a ser siempre humildes en nuestro aprendizaje y a estar dispuestos a compartir nuestras interpretaciones y conclusiones con otros para el crecimiento de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana si el Señor nos lo permite. Recuerden, de la nueva, está buenísimo. Bendiciones. El Ministerio. Conéctate a Jesús. Presentó la serie Feliz para siempre para hoy. Recuerda nuestro lema: al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones, amén. Ha sido una cortesía de José A.M. Foto. Visita nuestro sitio en Instagrams. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Seminarios Tizu, la mejor alternativa en tutorías y seminarios de reforzamientos escolares para primaria, secundaria y universidad.
Escribe a seminariosiglo21@gmail.com. Hazlo ya mismo y dime que viste este programa y te regalaremos uno de nuestros seminarios digitales. Te esperamos.